Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Bravo Pereira, profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y desde hace un tiempo estoy haciendo algunos vídeos en español. Me habían pedido hacer algunos vídeos en español sobre temas de nuestra fe. Hemos hecho algunos vídeos sobre el misterio de Cristo, algunos sobre el misterio de Dios y seguimos con el misterio de Dios. Hemos hablado de qué, desde el punto de vista antropológico, qué significa la búsqueda de Dios. Cuando nosotros queremos saber quién es Dios, el Dios en sí mismo, el Dios para nosotros. Y en esta búsqueda de Dios tenemos que reconocer que tenemos algunos obstáculos en nuestro conocimiento de Dios. He querido ponerles aquí la imagen de la cúpula de San Pedro desde el interior, porque cuando tú llegas a San Pedro, entras en esa impresionante basílica, llegas hasta el baldaquino y miras hacia arriba, ves una cosa impresionante. Los cuatro evangelistas, según los símbolos de el ángel, el toro, el águila, el hombre, que representan a cada uno de los evangelistas, y después se ve todo esto que ustedes tienen aquí, el Jesucristo, la Virgen, los apóstoles, después los diversos órdenes de ángeles, querubines, serafines, etcétera, hasta llegar a la linterna, ¿no? En la parte más alta, donde apenas se percibe algo que sería el misterio de Dios Padre, ¿no? Porque Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios con Dios, pero aquí aparece en su versión encarnada, en su dimensión encarnada. Pero el misterio de Dios trasciende completamente. Es una nube que se pierde en la trascendencia. Y nosotros, que somos pobres hombres, seres humanos con nuestra inteligencia, pues tenemos que reconocer que Dios es el límite de nuestra inteligencia. Dios trasciende nuestra inteligencia. Entonces vamos a ver un poco estos aspectos. ¿Cuáles son estos obstáculos en nuestro conocimiento de Dios? Y el primer obstáculo, el grande, infinito obstáculo, es precisamente la absoluta trascendencia de Dios, que es el ganz andere, en alemán es el totalmente otro, nos supera infinitamente. Y aquí tengo un texto, he ido sintetizando un texto de Jean Danielou, un grande teólogo del siglo XX, del Concilio Vaticano II, en donde él precisamente expresa cuál es el error de todos los racionalismos, sean racionalismos cristianos, racionalismos positivistas, lo que sea. ¿Cuál es el error de cualquier racionalismo? Es precisamente el de considerar a Dios en el mismo nivel de los demás objetos de la razón. Dios no es un objeto de la razón. Dios representa el límite último de la razón. Nuestra mente puede conocer la realidad y puede conocerla con verdad y puede llegar hasta los fundamentos de la metafísica, pero precisamente cuando llega, y esa es la grandeza de la mente humana, poder pensar el ser, poder llegar hasta el fundamento de la realidad, pero llega hasta ahí. Cuando pasa hacia la trascendencia, ya ese es su límite. La luz de Dios es tan radiante, tan fuerte, tan impresionante, que nos impide fijar en él la mirada. Somos como el murciélago, somos como un murciélago que trata de ver la luz, ¿no? Tanta luz lo ciega. Así también nosotros es como contemplar el sol, querer mirar de frente al sol nos va a cegar, no podemos ver, pero no por falta de luz, sino por exceso de luz. Dios es demasiado luminoso para que nosotros podamos comprenderlo. Y por lo tanto, todo lo que nosotros podemos decir de Dios, incluso con la revelación, esto nunca hay que olvidarlo, como lo dice San Pablo, ¿no? Nosotros conocemos como en un espejo, y Santo Tomás de Aquino precisamente refleja o explica qué significa este conocer en un espejo. Es un conocimiento imperfecto, pero real. La perfección no es lo mismo que la realidad. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios en su intimidad, pero lo conocemos con las
limitaciones con las que conocemos las realidades de este mundo. Entonces Dios trasciende todo eso. No puede ser encerrado en un concepto, no podemos tener una idea, no nos podemos formular una idea de Dios porque nos supera. La misma palabra Dios, ¿no? Dios es una palabra de origen indoeuropeo que lo encontramos en otras culturas, ¿no? Deus en latín, en griego el genitivo de Zeus es precisamente Dios. Entre los hinduistas tenemos los devas, las divinidades. Bueno, pues, ¿cuál es el origen de esta expresión Dios? Dios tiene que ver con la luz, Dios tiene que ver con el día, Dios día. Dios tiene que ver con la claridad, ¿no? Esa es la imagen que se quiere expresar con la etimología de esta expresión. Pues es el día, es la luz, pero Dios es infinitamente más que la luz, ¿no? Es para nosotros imposible llegar a comprender qué significa la luminosidad de Dios. Pero por otro lado, todo lo que se dice de él es verdad, y esto hay un autor que vamos a citar, que aparece aquí, ya lo ven, Dionisio Areopagita, que nos enseñó un método. Él es un cristiano de origen neoplatónico, de tradición neoplatónica, y nos enseñó muchas cosas de cómo acercarnos al conocimiento para poder decir algo de Dios. Y él dice, Dios es nada de todo lo que es y es todo, porque es causa de todos los seres, se encuentra en todo, tiene su presencia de inmensidad, que Santo Tomás de Aquino lo ha explicado muy bien. Dios está presente en las cosas más pequeñas y en todo el universo, y todo el universo no puede, digamos, encerrar a Dios, lo trasciende. Pero precisamente por esa virtud, por esa característica de su inmensidad, está presente en lo más pequeño, en lo más humilde, en lo más sencillo. Él es todo lo que es y nada de lo que es, ¿no? Es trascendente. Esa es la palabra que constantemente vuelve a la mente. Y por lo tanto, Dios, siendo tan trascendente, no puede ser conocido en su intimidad ni siquiera por los ángeles, ni siquiera por el ángel más perfecto, porque es una criatura. Toda criatura se encuentra infinitamente de este lado, del lado de las criaturas, que del lado de Dios. Un ángel, por todo lo perfecto que pueda ser, es más parecido a nosotros que parecido a Dios, porque Dios es infinitamente trascendente. Entonces, primera cosa, primer obstáculo en nuestro conocimiento de Dios es la absoluta trascendencia de Dios. Pero también están otros obstáculos. Y este otro obstáculo corresponde a los límites del conocimiento humano, ¿no? Aquí está. Entonces, este límite, ¿cuáles son las características del conocimiento humano que lo hacen limitado en nuestra búsqueda de Dios? En primer lugar, el conocimiento humano, la inteligencia humana, parte siempre de los sentidos y depende de la sensibilidad, ¿no? Es, como decía un grande filósofo español, Zubiri, es una inteligencia sentiente, es una inteligencia que siente. Y eso podemos hacer experiencia cotidiana, ¿no? Podemos representarnos, a ver, ¿cuál es la palabra, lo que yo conozco más espiritual, ¿no? Y entonces voy a decir, pues espíritu. Un espíritu es espiritual. Pero si yo pienso en la palabra espíritu, spiritus, que tiene relación con el aire, con el soplo, ¿no? El soplo vital, ¿no? Yo tengo espíritu, tengo alma porque respiro, ¿no? Y en griego la misma cosa. ¿Cómo se dice alma en griego? Psique, ¿no? ¿Lo escuchan? Psique significa precisamente lo que hay más de espiritual, lo más sutil, pero la imagen que nosotros nos formulamos para hablar de lo espiritual es eso, el aire, lo etéreo, lo que no se puede tocar, lo que no tiene consistencia, y no hay nada más consistente que el espíritu. La materia es menos consistente que el espíritu, porque el espíritu tiene más densidad de ser, pero para nosotros nuestro conocimiento parte siempre de los sentidos. Cuando nosotros pensamos en Dios como un Padre, ¿no? Padre, ¿de dónde nos vino esta
esta idea de padre? Pues de la experiencia que hemos tenido, buena, yo gracias a Dios, muy buena con mi papá, pues de esa experiencia viene la experiencia que yo hago de Dios como paternidad, la paternidad de Dios. Dice, bueno, y en segundo lugar, siendo un conocimiento que parte de los sentidos, el conocimiento humano es un conocimiento abstractivo, esto hay que explicarlo. Es decir, yo todo lo que conozco, lo conozco partiendo de la sensibilidad. Aristóteles decía en una frase que se las digo en latín, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. No hay nada en el entendimiento que antes no hubiera pasado por la sensibilidad. Nosotros para conocer tenemos que abstraer, ¿no? Sacamos el concepto de lo que es material. Entonces, si nos representamos la figura de un hombre, ¿qué es un hombre? El concepto de hombre. Nosotros tenemos un concepto de hombre porque hemos hecho experiencia sensible de lo que el hombre es. Entonces, ese es el proceso de abstracción. Ahora, Dios no es sensible, entonces no puedo abstraer un concepto de Dios partiendo de la sensibilidad por el simple hecho de que Dios no es sensible. Toda representación divina, dice Henri de Lubac, está tejida de elementos tomados de nuestro mundo natural o social. Dios es un padre, Dios es un rey, Dios es el creador, ¿no? Como el creador de una obra sinfónica, como un compositor musical o como quien crea una estatua, pues Dios es como esto. Ahora, nosotros sabemos muy bien que estas representaciones de Dios son muy imperfectas porque parten de la sensibilidad y Dios no es sensible. Entonces, como Dios no es sensible, no podemos abstraerlo. Él es puro espíritu. Ahora bien, si es verdad que toda representación divina está tejida de elementos tomados de nuestro mundo natural o social, también es verdad que existe en el hombre una fuerza que lo empuja más allá. O sea, el hombre no se conforma con conocer las cosas, ¿no? Conocer las plantas, conocer los árboles, conocer el cosmos. Busca qué hay más allá de todo lo material, de todo lo que existe. Eso es su misma fuerza, la fuerza de su razón, que lo empuja precisamente a buscar más allá. Y eso es porque el hombre encuentra dentro de sí un rasgo, una imagen, ¿no? El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen está ahí. El hombre la intuye, la busca, ¿no? La busca en medio de la oscuridad. Otro aspecto del conocimiento humano es que el conocimiento humano se hace por comparación, ¿no? Entonces, si yo conozco algo, digo, esto es eso. O si yo conozco algo y quiero mostrárselo a otro que no lo conoce, digo, bueno, esto es como esto, ¿no? ¿Qué es una cebra? ¿No? ¿Qué es una cebra? Yo jamás he visto una cebra en mi vida. Pues es como un asno, es como un burrito, pero con rayas, ¿no? Rayas negras y blancas. Entonces, ahí ya la persona se puede hacer una imagen más o menos adecuada de lo que es una cebra, porque no habiendo jamás visto una cebra, pero sí ha visto un asno, sí ha visto un burro, entonces más o menos se lo puede imaginar, porque hemos hecho una comparación. La pregunta es, Dios no se compara con nada, ¿no? Es incomparable. ¿Con qué lo puedo comparar? ¿Con todo el universo en su extensión y en su inmensidad? No lo puedo comparar con nada. El conocimiento humano finalmente es un conocimiento analógico, un conocimiento analógico de proporción o de atribución, ¿no? Cuando decimos, Santo Tomás lo explica así, ¿no? Cuando nosotros hablamos del fuego, el fuego lo entendemos, perdón, de lo que es caliente, ¿no? El caliente, más caliente, menos caliente, es en relación con uno que es caliente en sí mismo. Vamos a llamarlo el fuego, ¿no? Entonces, el fuego es la causa del calor y todas las cosas que son calientes, más o menos, digamos, se les llama calientes en cuanto que se asemejan más o menos o se acercan más o menos a la fuente del calor. Y lo mismo Santo Tomás habla, creo que en este caso también es Aristóteles, de la salud. Nosotros decimos qué cosa significa lo sano, qué cosa es algo que está sano.
Y en el fondo, sano se refiere al hombre, al organismo físico. Pero atribuimos a la comida, por ejemplo, decimos, esta comida es sana. Es sana porque produce la sanidad, ¿no? Produce la salud en el hombre. O este aire, ¿no? El aire de esta montaña es sano porque ayuda al hombre a conservar su salud. O este paisaje o estas termas son sanas precisamente por eso. Es el modo como el hombre conoce las cosas materiales y después va comparando, va atribuyendo. Dios trasciende esta posibilidad. Dios está más allá, porque es puro espíritu. Entonces ya tenemos dos grandes límites del conocimiento humano, que es la absoluta trascendencia de Dios y los límites de nuestro conocimiento, ¿no? A esto hay que agregar otro tipo de límite. Nuestro conocimiento está sometido al devenir temporal. Nosotros no conocemos inmediatamente algo, ¿no? Nosotros lo vamos conociendo poco a poco. Así, por ejemplo, cuando estudiamos el misterio trinitario, vamos por partes, ¿no? Primero estudiamos Dios uno, primero estudiamos esto, después vamos con lo otro, lo vamos viendo desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí les muestro, esto es un rosario de Papa Francisco. Entonces, si yo tomo este rosario, que es la primera vez que lo saco de su cajita, y para poder saber qué es, lo tengo que ir viendo poco a poco. Es decir, para conocerlo necesito el tiempo. Ahora, este conocimiento sometido a lo temporal implica una cierta relatividad en nuestro conocimiento. Nosotros no tenemos un conocimiento inmediato y comprensivo de todas las realidades. Vamos poco a poco conociéndolas. Y de hecho, la definición de verdad es adecuación entre el entendimiento y la cosa. Y adecuación, por su naturaleza misma, implica tiempo, implica relación. Me voy adecuando más o menos. Las cosas van cambiando. Entonces yo a veces tengo una idea de algo, pero ese algo va poco a poco cambiando. Este es lo que podemos llamar la relatividad del conocimiento humano, que no estamos diciendo relativismo. El relativismo afirma que no existe una verdad o que la verdad constantemente cambia. No, lo que nosotros estamos diciendo es que la verdad constantemente nos implica, ¿no?, nuevamente volver sobre esa verdad, ¿no? Cuando uno dice, que este niño yo lo conocía cuando era pequeño, ¿no? Después de 10 años lo vuelvo a ver, ya es grande, ¿no? Entonces, el tiempo pasa, los conocimientos tienen que volverse a adecuar constantemente a la realidad, van cambiando. Dios es eterno, Dios no está sometido al tiempo. Mi conocimiento es temporal, Dios es intemporal. ¿Cómo puedo yo, un ser sometido a la temporalidad, conocer realmente lo que no cambia, lo que es eterno, ¿no? Aquí influye también el contexto. Cada uno de nosotros tiene una visión de Dios. Podemos decir que todos como cristianos sabemos que Dios es un ser infinito, eterno, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero después íntimamente nuestra visión de Dios depende mucho del contexto en el que hemos vivido. Como ya hemos dicho en otra ocasión, mi visión de Dios depende de qué experiencia he tenido yo de paternidad, ¿no? Si he tenido una experiencia traumática de paternidad, pues está claro que mi visión de Dios podría estar de alguna manera afectada. O si tengo una visión positiva, una visión amable de la paternidad, pues lo mismo. Entonces, eso significa que nuestro conocimiento no es un conocimiento una vez que se da una vez por todas y ya no hay nada más. También depende de la experiencia psicológica, ¿no? La famosa figura del padre, ¿no? Hay un libro de un cardenal alemán ya fallecido, cardenal Paul Joseph Cordes, El eclipse del padre. Y es muy interesante porque ahí este cardenal va explicando cómo la crisis de la paternidad en el occidente ha ido señalando pues la crisis de la comprensión de Dios, ¿no? La crisis hoy en día pues existen teologías sin Dios, la teología de la muerte de Dios, por ejemplo. Pues no es casual que este tipo de teologías surjan precisamente en periodos donde la imagen paterna de la paternidad está en crisis. Finalmente, nuestro conocimiento está herido por el pecado, ¿no? Esto es un hecho. El pecado implica unos
un oscurecimiento moral, ¿no? El influjo de las pasiones, la tendencia a lo más bajo, la falta de, digamos, de búsqueda de Dios sincera, motivada precisamente porque nuestras pasiones están ahí, ¿no? Tirándonos hacia el otro lado. Y el pecado original y los pecados personales pues van oscureciendo, no solo debilitando nuestra voluntad, sino también oscureciendo la visión que tenemos de Dios. Podemos tener una visión de Dios como uno que castiga, ¿no? Como uno que está ahí para ver, te equivocaste y ahora te voy a condenar, etc. Y no es así, porque el Dios cristiano no es un Dios que busca castigarnos. Aquí tenemos que entrar en otro argumento, pero esto lo vamos a tratar en otro vídeo, sobre los límites del lenguaje. Porque una cosa es entender a Dios, o sea, entender qué es Dios, y otra es poder expresarlo. ¿Cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Que nosotros, para poder conocer o conocemos algo en la medida en que lo podemos decir, lo podemos nombrar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta persona? Y dice, sí, lo tengo aquí en la punta de la lengua, ¿no? O cuando vamos al examen y no nos sale la respuesta que nos hace el profesor y dice, padre, lo tengo aquí en la punta de la lengua, profesor. Pues si no logras decirlo es que no lo tienes, ¿no? Porque te faltan las palabras para decirlo. Bueno, pues nosotros conocemos la realidad en la medida en que podemos nombrarla, o es proporcional, hay una relación entre nombrar las cosas y cuando nosotros nombramos a Dios, ¿no? Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yahvé. Vamos a hablar de esto la próxima. Pues que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, comparte este vídeo y dale like y inscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga. Adiós.